Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a Impacto Económico. Les saluda Luis Francisco Blandón. Vamos de inmediato con informaciones financieras en nuestros pueblos y el mundo. Iniciamos con los siguientes titulares. Acompáñenos. Gobierno de Cuba anuncia unificación monetaria. Primeros cambios se darán en el sector de las personas jurídicas. Vamos a analizar esta medida. Subasta de campo libre en Brasil con Petrobras a la cabeza. El gobierno asegura que la licitación no representa la privatización de los recursos. Nuestro tema del día. Y trabajadores del sector público chileno convocan a paro de actividades por un día en exigencia de mejoras salariales. Le comentamos. La unificación monetaria en Cuba, nuestro tema del día. Recordamos que a comienzos de julio pasado el presidente de ese país, Raúl Castro, había reafirmado ante el Parlamento sus planes de suprimir el sistema doble de moneda. Vamos a ver el informe. En aquel entonces, Castro recalcó que el fenómeno de la dualidad monetaria constituye uno de los obstáculos más importantes para el progreso de la nación y que la supresión de la doble moneda permitirá hacer cambios profundos en materia de salarios y pensiones, precios y tarifas, subsidios y tributos. Asimismo, varios expertos opinan que la doble moneda distorsiona la contabilidad fiscal y le pone trabas a la productividad de la isla. Sin embargo, el sistema de doble moneda, que data desde 1993, ayudó a la economía cubana a resolver problemas macroeconómicos y combatir la profunda crisis cambiaria causada por la desaparición de la Unión Soviética, quien había sido el principal socio comercial de la isla. En aquel entonces, la isla atravesaba una situación extraordinaria de escasez denominada Período Especial por el propio gobierno, y junto al desdoblamiento monetario se dispuso la apertura al turismo masivo, aunque con los años muchos habitantes lo identificaron como un factor de desigualdad social. Profundizamos en el tema, nos acompaña desde La Habana Ariel Terrero, él es periodista especializado en temas de economía, para hablar de esta medida del gobierno cubano y profundizar un poco en los cambios que se presentan ahora para la sociedad de la isla, sobre todo en la economía de ese país. Señor Ariel, bienvenido a Impacto Económico, muy buenas noches y para empezar este análisis y entender un poco mejor lo que ha sido la importancia de esta medida en la economía cubana, quisiéramos su lectura sobre el actual sistema monetario en la isla y los cambios que precisamente traería la mencionada unificación monetaria. Bienvenido. Buenas noches, Luis. Sin duda, esta es una de las medidas más importantes que se han emprendido con este proceso de transformaciones económicas que lleva a cabo Cuba. Era una medida además necesaria para poder darle nuevo impulso a este proceso. De lo que se trata es de buscar un sistema monetario equilibrado. Desde los años 90, Cuba asumió un proceso de dolarización parcial de la economía. En el año 2003 y 2004 dio un paso al sacar de circulación al dólar, pero quedaron dos monedas cubanas circulando: el peso cubano, que es la moneda oficial, y el peso cubano, o sea, el peso convertible, que es la otra moneda. Entre ambas monedas se generó un sistema de dualidad monetaria y de dualidad cambiaria, en el cual teníamos una tasa de cambio oficial de 1 por 1 y una tasa de cambio vigente en una red de casas de cambio que era de 1 por 24, que es de 1 por 24 actualmente. Ahora, señor Ariel, el impacto o el estímulo de esta medida a los sectores que producen bienes y servicios para la exportación y la sustitución de importaciones, ¿cómo va a ser en esos casos? Bueno, la nota oficial anunciada hoy, que lo que anuncia precisamente el inicio de este proceso, el cronograma de medidas para eliminar para unificar la moneda y para unificar las tasas de cambio,
informa que los primeros pasos de las principales medidas en un primer momento van a ser con las personas jurídicas, o sea, con el sector empresarial. Y en mi opinión es donde más impacto pueden tener. Incluso todo este proceso de unificación monetaria debe tener más impacto entre las empresas que entre los propios consumidores o entre las personas naturales, por el hecho de que estaba enrareciendo, dificultando leer con claridad cuáles empresas son eficientes y cuáles empresas no son eficientes. Si tienen dos monedas, tienen dos tasas, dos contabilidades, una en pesos cubanos y otra en pesos convertibles. Una empresa puede ser eficiente o rentable en una de esas monedas y puede ser irrentable en la otra moneda. Eso deja totalmente oscuro saber cuál es la situación de eficiencia real de la empresa. Estamos hablando entonces, por tanto, de un proceso que va a aclarar la situación del sistema empresarial, pero además este proceso debe conllevar a un ajuste de las tasas de cambio y de la tasa de cambio oficial, que en estos momentos está sobrevaluando el peso cubano. Esa sobrevaluación del peso cubano desestimula las exportaciones y estimula que se importen productos. Buscar un mecanismo o buscar un sistema monetario más equilibrado va a permitir que las empresas, o va a estimular a las empresas a exportar para tener ingresos en moneda dura que se pueden convertir en una moneda más acorde con las necesidades de esa propia empresa. Ahora, es un proceso muy complejo para la economía cubana, y al referirse a la actualización del modelo económico de ese país, el presidente Raúl Castro expresaba: falta un largo y complejo camino. ¿Cuál es el reto, señor Terrero? Bueno, tiene toda la razón cuando dice que es un largo y complejo camino. Eso está dicho desde el inicio. Es un camino que no solo incluye la unificación monetaria y cambiaria, es un camino que incluye transformaciones en el sistema productivo, en el sistema de comercio, en el sistema del consumo en general en Cuba, y que tiene, en mi opinión, una de las fortalezas de este anuncio que se hizo hoy es que es un proceso que comienza insertado en ese proceso de actualización del modelo económico. O sea, no es una medida aislada, y tiene además como virtud, diría, el hecho de que está pensado para desarrollarlo de manera gradual. Estamos hablando de un proceso de creación de normas jurídicas, de nuevas normas de contabilidad, de sistemas informáticos que se puedan adaptar a una nueva situación monetaria. O sea, no es un cambio secundario ni superficial, es un cambio muy profundo, y que necesariamente, para que sea serio, para que tenga el alcance que se espera de él, tendrá que ser gradual, tendrá que tomar un tiempo y tendrá que estar muy unido, insisto, a otras transformaciones que se vienen llevando a cabo en la economía cubana. Y la población, por supuesto, a la expectativa en torno a estos cambios. Muchísimas gracias, señor Terrero, por este tiempo con nosotros. Era Ariel Terrero, periodista especializado en temas económicos, hablando de la unificación monetaria en Cuba. Bueno, en ese país comienza este proceso tan complejo, como hemos comentado. El gobierno cubano anunció el cronograma de ejecución de medidas que garanticen el restablecimiento del valor del peso cubano y de sus funciones como dinero. Vamos a ver. La medida responde a los lineamientos de la política económica y social aprobados en el 6º Congreso del Partido Comunista Cubano. El artículo 55 reza que se avanzará hacia la unificación monetaria, teniendo en cuenta la productividad del trabajo y la efectividad de los mecanismos distributivos y redistributivos. Actualmente en Cuba circulan dos monedas: el peso cubano, usado por la mayor parte de la población, y el peso cubano convertible, moneda equiparable al dólar. La unificación monetaria será válida para las personas naturales y jurídicas y busca restablecer el valor del peso cubano y sus funciones como medio de pago. Los primeros cambios se harán en las personas jurídicas para estimular la producción de bienes y servicios para la exportación y la sustitución de importaciones. Por otro lado, el gobierno cubano ha aclarado que se respetarán los ahorros en pesos cubanos convertibles y además se mantendrán la política vigente de los subsidios a precios minoristas y personas donde sea necesario. Bueno, y con estas medidas de Cuba vamos a la pausa en Impacto Económico. Les recuerdo la cuenta personal en Twitter, @LuisTelesur. Y al regreso, en nuestro segundo tema de análisis,
precisamente Petrobras, Shell, Total y 2 empresas chinas que explotarán el campo de Libra por 35 años en Brasil. El gobierno asegura que la licitación no representa privatización de recursos. Ya regresamos. El precio de resistir. Como organizaciones hemos sido víctimas, objetos de represión, de hostigamiento. Juan Vázquez Guzmán fue asesinado delante de su casa. El dinero es solo una ambición del ser humano, pero sobre todo la tierra no. Eso no se va, sino que se queda para siempre. Estamos luchando para un mundo donde quepamos muchos. Pachamama, que quepan todos. Gran estreno. Hoy, solo por Telesur. La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, afirmó que la subasta petrolera del yacimiento Libra provocará una revolución benéfica y transformadora del país y que no se va a privatizar el recurso natural. Veamos. El consorcio que obtuvo la licitación del campo Libra está integrado por la propia estatal brasileña Petrobras, con una participación del 40%, junto a la compañía anglo-holandesa Shell y la francesa Total, con un 20% cada una, y en menor proporción 2 compañías chinas. La presidenta ha dicho que esto no es un intento privatizador de la industria petrolera. Estamos garantizando un equilibrio justo entre los intereses del Estado brasileño, las ganancias de Petrobras y de las empresas aliadas. Se trata de una alianza en que todos saldrán ganando. Por los resultados de la subasta, 85% de la renta a ser producida en el campo de Libra van a pertenecer al Estado brasileño y a la Petrobras. Esto es bien distinto a la privatización. La mandataria recordó que estos recursos serán usados en su mayoría en los sectores de salud y educación. La explotación de la presal traería ganancias por $300.000 millones en las próximas 3 décadas, debido a que las reservas probadas oscilan entre los 8.000 y 12.000 millones de barriles. Bueno, y para el análisis de este tema tenemos en el estudio al señor Felipe Ramos, sociólogo y experto en integración latinoamericana. Nos comparte, señor Felipe, su visión en torno al tema el día de hoy. Brasil, que decide las reservas para que sean explotadas bajo un régimen que garantice a la estatal Petrobras el 30% de la concesión, una estrategia para que el país perciba beneficios directos de esa actividad. ¿Cuál es su lectura en torno al tema? Bueno, para comprender ese tema, ¿no?, y lo que está pasando ahora en Brasil, hay que pensar también de la historia de la cuestión del petróleo en el país, ¿no? El gobierno Fernando Henrique Cardoso en Brasil, que antes del gobierno Lula en Brasil, ¿no?, tuvimos un periodo neoliberal. En ese periodo neoliberal, ¿no?, tuvimos algo como la apertura petrolera que ocurrió en Venezuela también, y que es un periodo de apertura hacia los mercados, de neoliberalismo, ¿no? En ese periodo, Brasil perdió su soberanía sobre su petróleo, ¿no? En el gobierno Lula, las cosas empezaron a cambiar hacia un nuevo papel, un nuevo rol del Estado en el tema petrolero. Y la discusión empezó en toda la sociedad civil. Hay un consejo en Brasil llamado Consejo de Desarrollo Económico y Social, con la participación incluso de actores de la sociedad civil, y estos actores discutieron también un nuevo patrón, un nuevo rol del Estado para el tema petrolero. En ese tema se logró un nuevo régimen de explotación del petróleo, que se llama ahora el tema de régimen de partida, ¿no? Que no es más de concesión. Es decir, el petróleo ahora pertenece al país, al Estado brasileño, y otras empresas pueden venir junto con Petrobras, que tiene un mínimo de 30%, pero en la subasta que pasó ahorita, Petrobras compró también 10% más, entonces tiene 40%, y en el comité operacional
el Estado brasileño, con la nueva empresa que fue hecha para el Presal, que es la PPSA, junto con la Petrobras, el Estado brasileño tiene 70% de las decisiones logísticas, comerciales y financieras de la explotación de este yacimiento que es llamado de... Es una de las condiciones que ha emprendido el Estado brasileño en torno a estas concesiones, pero ¿cómo interpretar lo que ha sido la participación, por ejemplo, de la anglo-inglesa, anglo-holandesa Shell, la francesa Total en Campo Libre, además de las dos firmas chinas, todo esto dentro de lo que es el contexto de convertir al sector petrolero brasileño en un motor económico, como lo ha dicho el Estado, para los próximos años? Sí, ahí desafortunadamente tenemos un límite estructural en Brasil, que es decir, el subsal, esa nueva camada de petróleo que fue descubierta, es una camada que es una frontera tecnológica, ¿no? Petrobras tiene su expertise, su conocimiento en aguas profundas, así como Shell, ¿no? Entonces, Petrobras sola, por la cuestión del capital y del conocimiento, según el gobierno, no tenía las condiciones para operar solo ese nuevo campo, ese nuevo yacimiento que fue descubierto en la camada subsal. Entonces, es la parcería según el gobierno, con otras empresas, para suprir esa necesidad, esa demanda, tanto de capital como de conocimiento en esa frontera tecnológica para expandir la producción del país, ¿no? Señor Felipe, le invito a revisar algunos detalles sobre la explotación petrolera en Brasil en el contexto de lo que ha sido esta concesión que se ha hecho a partir de las negociaciones con Petrobras a la cabeza. Veamos. Con el descubrimiento del campo Presal, se modificaron los términos de la exploración, implementando un mecanismo de producción compartida. La empresa debe entregar el 50% de la producción a la Unión, que lo traspasa a la estatal Petrobras, mientras que el otro 50% queda libre para ser exportado a otros países sin cancelar impuestos adicionales ni regalías. Actualmente, Petrobras tiene una participación del 30% en todos los consorcios que se establezcan y supervisa todas las exploraciones en el campo Presal. Las transnacionales deben pagar el 15% de regalías, que son redistribuidas entre la Unión, los estados y municipios. Del 5% que irá al Estado central, un 75% será destinado a la educación y el otro 25% a la salud. No son datos en Brasil con respecto a la actividad petrolera, pero vamos a la otra cara de la moneda. En los 2 días previos a la licitación, los tribunales rechazaron 24 demandas que exigían la suspensión de la subasta por una supuesta inconstitucionalidad y por otros motivos. Las protestas de trabajadores petroleros hablan de una privatización de la riqueza petrolera de ese país. Y le pregunto al señor Ramos, ¿cuál es su lectura en contraste de lo que ha dado esta importante licitación, catalogada de exitosa, pero también el descontento en las calles? Bueno, entonces no se puede... Por cuestiones técnicas, nos puede decir que hay un proceso de privatización, sino que el Estado está recuperando poco a poco su rol dentro del tema del petróleo en Brasil. Pero no hemos llegado a un punto todavía, por cuestiones de correlaciones de fuerzas políticas, por cuestiones estructurales de la sociedad brasileña, a un punto de una nacionalización total en que la Petrobras es la única a operar todo el sistema de petróleo, de producción y de comercialización del petróleo, ¿no? Entonces, claro, hay más a la izquierda de los trabajadores, los partidos políticos y la sociedad civil necesita también discutir, participar y está en su papel, en su derecho, en cuanto movimiento social, de plantear más avances más allá de lo que el gobierno ha logrado hasta ahora, ¿no? Entonces pienso que en una sociedad democrática eso está dentro de del rol de los movimientos sociales de plantear que el gobierno logre aún más su control sobre ese recurso estratégico para el Estado y la sociedad brasileña, ¿no? Precisamente para lograr un consenso entre trabajadores que protestan y todo lo que está ocurriendo y lo que ha dicho el Estado sobre esta importante concesión, ¿cuál cree usted que sea el panorama? Brevemente. Bueno, entonces hay una discusión porque esa es la primera subasta de un primer yacimiento, ¿no? Pero hay muchos otros. Entonces pienso que tras las protestas de junio en el país, la sociedad civil ha recuperado un papel en la participación política y ese tema del petróleo va a ser parte de los temas discutidos con el gobierno, con la sociedad, en la prensa, en todos los espacios políticos, ¿no? Entonces pienso que ahora Brasil va a tener más discusión, más participación
para las subastas que van a venir, para las nuevas descubiertas del pre-sal y las nuevas, todo lo que va a pasar en la nueva industria petrolera que está siendo creada en Brasil a partir de la camada subsal, ¿no? Lo cierto es que hay mucha expectativa en este tema. Muchísimas gracias, señor Ramos, por este tiempo en Telesur. Bueno, hablando de lo que ocurre en Brasil, Felipe Ramos, sociólogo y experto en integración latinoamericana, dándonos su visión en torno a este tema. Vamos a la pausa en Impacto Económico y regresamos con más noticias financieras. Ya regresamos. Sigo recorriendo la ruta musical de Latinoamérica y el resto del mundo. Sigo descubriendo los ritmos y la cultura que mueven a nuestros pueblos. MP3, música para el tercer milenio, todos los sábados solo por Telesur. Seguimos en Impacto Económico y ahora pasamos a revisar informaciones de América Latina en Flash Económicos. Vamos a iniciar en Paraguay. Allí diputados aprueban limitar el déficit fiscal y gasto público en ese país sudamericano. Vamos a ver justamente los datos. La Cámara de Diputados de Paraguay aprobó este martes un proyecto de ley impulsado por el gobierno de Horacio Cartes que pretende limitar el déficit fiscal anual de la administración pública para que no supere el 1,5% del Producto Interno Bruto previsto para cada año. Con el proyecto avalado por diputados y refrendados por senadores, el mandatario paraguayo persigue dar mayor confianza a los inversionistas extranjeros, limitando el gasto público para que no exceda a la tasa de inflación interanual más del 4%. Sin embargo, representantes de centrales sindicales y organizaciones campesinas paraguayas consideran que esta medida abre las puertas a las inversiones privadas nacionales y extranjeras en sectores hasta ahora reservados al Estado. Pasamos a Chile, donde trabajadores del sector público convocaron a paro de actividades por un día, esto en exigencia de mejoras salariales al gobierno de Sebastián Piñera. Los 14 gremios que integran la mesa del sector público de Chile, apoyados por otras organizaciones sindicales, decretaron este martes un paro de 24 horas para exigir al mandatario chileno un alza del 8% en los salarios, tomando en cuenta que el Congreso tiene en sus manos el proyecto de presupuesto de la Nación para el año 2014. Entre los organismos que no funcionarán durante el paro se cuentan el Servicio de Impuestos Internos, la Tesorería General de la República y los Ministerios del Trabajo, Salud, Educación, entre otros, además de algunos servicios municipales. Pasamos a Bolivia. La producción de carne bovina subió en ese país 37% en 5 años. Según el Instituto Boliviano de Comercio Exterior, la producción cárnica tuvo un aumento de 41.058 toneladas entre 2008 y 2012. En ese sentido, el organismo precisó que el número de cabezas de ganado bovino faenado en los últimos 5 años superó los 773.000 reses sacrificadas. El ente boliviano explicó que las ciudades capitales de mayor crecimiento en la producción de carne bovina en el año 2012 fueron Potosí, Sucre y Cochabamba, aunque aclaró que Santa Cruz continúa siendo el mayor productor, al abastecer el 54,2% del mercado local. Y damos seguimiento al litigio que enfrentan afectados de la Amazonía ecuatoriana por daños ambientales generados por la multinacional petrolera estadounidense Chevron. Perjudicados planean el cobro en 59 países. Abogados de 30.000 afectados por la contaminación impulsan acciones fuera de Ecuador para ejecutar la sentencia de la Corte de Sucumbíos que ordenó a la petrolera pagar 19.000 millones de dólares. El próximo 1 de noviembre se tiene previsto que la Corte de Ontario, Canadá, se pronuncie sobre el pedido de los ecuatorianos contra Chevron. En caso de acogerse a la solicitud de Ecuador, podría realizar el respectivo embargo y remate de activos de Chevron en Canadá, que suma los 8.000 millones de dólares. En caso contrario, ya los abogados tienen rastreado que Chevron posee acciones y bienes en 59 países donde intentarían acciones hasta completar la indemnización.
Y a propósito de la temática de distribución de divisas por parte del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el sitio web de Prensa Latina destaca en su titular Gobierno venezolano por mayor control frente a ilícitos cambiarios. Según la información, el ministro de Relaciones Interiores de Venezuela, Miguel Rodríguez, se impone un seguimiento más riguroso a la utilización de las divisas asignadas por diversos conceptos, con vistas a evitar que esos recursos se orienten al mercado informal. Debido a que la brecha existente entre la paridad oficial del dólar ante el bolívar y la del paralelo convierte este negocio en una opción redituable para los infractores. Entre las medidas adoptadas, pues resaltan los operativos de verificación en los terminales aéreos internacionales para velar por el correcto empleo de las tarjetas de crédito. En comparación con el mismo. Con este panorama en Venezuela finalizamos Impacto Económico. Les recuerdo nuestro punto de encuentro, la web www.telesurtv.net para esta y otras informaciones en el ámbito financiero. Les saluda a Luis Francisco Blandón, será hasta una nueva oportunidad.